Al anunciar la Secretaría de Hacienda el estímulo fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es decir, el IEPS, a la gasolina para la presente semana, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador han echado las campanas al vuelo para afirmar que se está ya poco a poco cumpliendo con la promesa del líder mesiánico de bajar el precio de las gasolinas. Se aplicará para el periodo del 30 de marzo al 5 de abril un estímulo fiscal del 31.19%, $1.50 por litro para gasolina magna, para premium será de 68 centavos con un subsidio de 16.82%, y para diésel el estímulo será de 23.88%, correspondiente a 1.26 pesos por litro. Como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador se comprometió primero a bajar los precios del combustible, pero después dijo que solo se congelarían durante 3 años. El Banco de México acaba de decir que están preocupados por el riesgo para la inflación y su meta para este año. Esto si sigue aumentando el precio de los combustibles, lo que en lenguaje común y corriente significa que continúa el deterioro de las finanzas públicas. Banjico no ha querido sumarse al tono de continuo fingimiento López Obradorista y ha dicho en boca de su gobernador Alejandro Díaz de León que persisten los riesgos que harían repuntar los precios, tal y como lo dice claramente en su anuncio de política monetaria. La inflación se verá afectada si siguen subiendo los precios de los energéticos o de los productos agropecuarios. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha querido dar un empujón al nivel del Producto Interno Bruto, pero todo parece indicar que las proyecciones para el desarrollo económico, social y de bienestar se verán sensiblemente afectados por las políticas antimigratorias de la Casa Blanca, que tarde que temprano embestirá con la nueva administración López Obradorista, que solo simuladamente se define a favor de las políticas del país del norte con una ridícula declaración de amor y paz. Asimismo, no se puede ocultar que no hay seguridad en que los precios de los combustibles se estacionen al menos, pues tenemos encima varios hechos. Existe una tendencia a que suban los precios de las gasolinas en Estados Unidos, de donde importamos la mayor parte del combustible que consumimos. Pues desde el 11 de febrero, los precios internacionales se incrementaron 12% en dólares. A esto hay que sumarle el comportamiento del dólar, que seguramente se elevará con la problemática antimigratoria de Trump, que amenaza con cerrar la frontera, y las consecuencias económicas que esto traerá. Aunque la política de precios de las gasolinas que ha mostrado el presidente López es impedir que los incrementos de las gasolinas vayan a ser superiores a la inflación, no se pueden desligar de lo que le suceda a los precios internacionales. Si siguen creciendo, significa que el costo de importar el combustible también aumentará, y lo más probable es que seguirán actuando los incentivos fiscales y el gobierno dejará de recaudar parte del IEPS que tenía previsto, ni más ni menos que 269,000 millones de pesos. Si los incentivos fiscales llegan a ser ocasionales o pequeños, tendremos entonces un impacto limitado en los ingresos del gobierno. Pero si los precios internacionales se van para arriba, entonces no podrá evitarse un fuerte impacto en las finanzas públicas. Los empleados de las finanzas del López Obradorismo no han querido responder a los cuestionamientos que se les hacen dentro y fuera del país sobre un escenario que es cada vez más probable y que significa presiones a la alza para los meses después de abril. La consecuencia sería el anuncio de más recortes en el gasto del gobierno, pues ya se dijo y reafirmó que no habrá incrementos de impuestos. Considerando todo conjuntamente con las decisiones tomadas por el actual gobierno, tenemos lo siguiente. La cancelación del nuevo aeropuerto significó el pago de 160,000 millones de pesos, más o menos 8,000 millones de dólares a cambio de nada. Se estima que a mediano plazo, por la cancelación del aeropuerto, se perderán 145,000 millones de dólares y que el costo para el país será del 6% del Producto Interno Bruto. Se perdieron 131,000 millones de pesos, más o menos 6.5 mil millones de dólares, de todas las afores por la cancelación del nuevo aeropuerto, con costo para el retiro de 43.7 millones de trabajadores. Decir que se iban a prohibir las comisiones bancarias, aunque luego se echaron para atrás, aunque ya habían ocasionado una segunda caída de la bolsa de valores y otra devaluación del peso, así como otra alza en las tasas de interés. Pagar a la Boeing 140 millones de dólares por la anulación del contrato del avión presidencial o una renta anual de 21 millones de dólares por tenerlo embodegado. La pésima presentación del plan Pemex en Nueva York, que costó que la calificadora Fitch le bajara 2 grados de inversión, con la amenaza de convertir a la deuda de Pemex y de México en basura. Cancelar las inversiones en energías limpias, lo que ocasionará que dejarán de entrar a México 65,000 millones de pesos, más o menos 3.25 mil millones de dólares. Cerrar ProMéxico, el instrumento para atraer inversiones en el mundo y que había captado 193,000 millones de dólares. La clausura del Fondo Nacional de Promoción Turística, que ayudó a convertir a México en la 6ª potencia turística mundial. Se perdieron 145,000 empleos en enero como consecuencia de que el gasto público cayó 25%. En otras palabras, si se cumple aquello de que la gasolina no suba más allá de la inflación, entonces el escenario de mediano plazo son precios
precios finales de las gasolinas que difícilmente subirán mucho más, pero probablemente con un costo fiscal más allá de lo estimado. Más despidos, más obras públicas en municipios y estados suspendidas, más solicitudes de préstamos, al contrario de lo que se había prometido por parte de los gobiernos estatales. Y más, pero mucho más, y no menos, pobreza.